hablaréis sobre todo de la primera, de Jóvenes por la Botánica Española, y también mencionaré alguna vez a Sebot. Y esto es un poco el recorrido que vamos a hacer en la charla. Primero os voy a deprimir hablando de crisis de la biodiversidad y de la botanopsia, y luego pretendo remontar un poco, hablando un poco de la botánica en nuestro país. Un poco de historia, muy poquito, porque tampoco es mi campo, y luego también el presente, el futuro, y de, como os decía, de esta asociación que se ha formado hace poquito, que es Jóvenes por la Botánica. Entonces, bueno, ¿qué es la crisis de la biodiversidad? La crisis de la biodiversidad, que seguro que lo habéis oído muchas veces en los medios, es una pérdida acelerada de variabilidad genética de especies y ecosistemas que está teniendo lugar a nivel global. Para que os hagáis una idea, aproximadamente 750 especies de animales y 120 de plantas se han extinto desde el siglo XVII. Y más de 18.000 plantas y animales están ahora mismo en peligro de extinción. Esto es preocupante porque si le sumamos este otro dato, que es que el 86% de las especies se estima que aún no se han descubierto, quiere decir que estamos perdiendo especies antes incluso de que se descubran. Y esto es todavía más preocupante si tenemos en cuenta que en la biodiversidad hay sesgos, y es que no todos los organismos están igual de bien estudiados. Y a mí me gusta mucho este ejemplo de un estudio de 2017 que se publicó en Scientific Reports, que bueno, básicamente lo que hicieron fue en una plataforma que se llama GBIF, que a lo mejor a algunos suena. Es una plataforma en la que se intenta registrar la biodiversidad a nivel mundial. Entonces se suben registros de diferentes organismos de todo tipo a nivel mundial, que sube gente de diferentes, pues desde museos, desde herbarios o mediante aplicaciones de registro de la biodiversidad, etc. Entonces compararon el número de registros que había de ciertos grupos de organismos, por ejemplo de aves, de mamíferos, etc., comparándolo con el porcentaje de biodiversidad que esos organismos representan en el planeta, para saber si estaban muy bien estudiados, como es el caso de las aves, o peor estudiados, como es el caso de los insectos. Entonces, para que os hagáis una idea, lo que vieron en este estudio es que el 55% de los registros que había eran pájaros, a pesar de que los pájaros suponen un 1% de la biodiversidad mundial. Entonces está claro que el interés en la biodiversidad está sesgado. Hay algunos organismos que, por el motivo que sea, nos parecen más interesantes que otros. Y con este contexto hubo unas personas que a finales de los años 90, Wanders y Schutzer, acuñaron un término, un concepto, que es la plant blindness, que nosotros traducimos como ceguera vegetal o abotanopsia. A mí me gusta más abotanopsia porque es como más decimonónico, pero lo vais a oír de las dos maneras seguro. Entonces es cómo nuestra atención suele estar sesgada hacia los animales y se tiende a ignorar a las plantas. Seguramente vosotros no, porque si estáis un jueves en una charla en un jardín botánico es porque os gustan las plantas, pero seguro que coincidís en que esto ocurre. Entonces, ¿cuál es la sintomatología de la botanopsia? Pues estas personas lo definieron como la incapacidad para percibir o ver las plantas en su entorno, la incapacidad de reconocer la importancia de las plantas en la biosfera y en los asuntos humanos, la incapacidad de ver y percibir o prestar atención a las plantas en la propia vida cotidiana, y una clasificación antropocéntrica de las plantas como seres inferiores a los animales. Ha habido puntualizaciones con respecto a esta sintomatología. Por ejemplo, Sandra Knapp se cuestiona si este sesgo es contra los animales o en realidad es contra los vertebrados, que probablemente sea cierto. Los organismos mejor estudiados suelen ser siempre vertebrados porque por lo general tienen ojitos brillantes y hacen cosas graciosas y ronronean y este tipo de cosas, y otros organismos como los invertebrados, por ejemplo los escarabajos, 1 de cada 8 animales es un escarabajo, y sin embargo los insectos eran los que peor estudiados estaban en el estudio que os he mostrado antes, o las plantas pues tendemos a prestarles menos atención. Y esto es sorprendente porque, por ejemplo, Barón y colaboradores en 2018 intentaron pesar la biomasa terrestre y ver los diferentes organismos qué porcentaje de la masa terrestre suponían. Y si enfrentamos los animales contra las plantas, resulta que las plantas suponen 450 gigatoneladas de biomasa terrestre, mientras que los animales solo 2.
Y no solo eso, sino que de esas 2 gigatoneladas, una es de insectos. O sea que en realidad se está viendo un sesgo con un grupo de organismos que supone el 99% de la biodiversidad terrestre, de la biomasa terrestre. Sin embargo, se estima que el 20% de las plantas del planeta Tierra todavía no se han descubierto. Y por lo menos la mitad de las plantas con flores, de las aproximadamente 370.000 plantas con flores que existen, se sabe tan poco de ellas que son virtualmente invisibles para, por ejemplo, programas de conservación, porque apenas sabemos nada de ellas más allá de que existen. Y de hecho, si yo os enfrento a estas 2 imágenes, todos conocemos al oso panda, hay un montón de iniciativas para conservarlo, todos sabemos que está en peligro de extinción, se dedica muchísimo dinero a recuperarlo, es el logo oficial, por ejemplo, de la WWF, y sin embargo sabemos mucho menos de los manglares, que también están en peligro de extinción, y que de hecho la extinción de los manglares supondría pérdidas de ecosistemas, que supondría la desaparición de muchos más organismos. Sin embargo, los esfuerzos mundiales están mucho más sesgados hacia el panda que hacia los manglares. Pero tampoco tenemos que irnos tan lejos. En nuestro propio país hay un montón de esfuerzos conservacionistas y todos sabemos lo que es el lince ibérico, pero no todo el mundo sabe lo que es esta planta, que es Lotus pirantus, que es una planta de la que solo quedan 7 individuos en La Palma. Y de nuevo, pues están, de los 200 aproximadamente linces que hay ahora mismo, se conocen individuo a individuo. Todos tienen nombres, todos se sabe de quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos. Y bueno, que nadie me malinterprete, no quiero decir que no hay que invertir dinero en conservar el lince, por supuesto que sí, pero tenemos que intentar no caer en lo que muchas veces llamamos en biología de la conservación el efecto panda, que es ir a por las cosas que son más llamativas y que nos gustan más porque son un poco más peluchistas, sino que tenemos que intentar tener una visión más global y no caer en sesgos de biodiversidad. Y bueno, otro ejemplo que me parece curioso es este estudio muy reciente, de 2021, que intentaron estudiar, ver cómo estaban los números de biodiversidad de árboles en el mundo. Y uno de los datos que dan, que a mí me llama mucho la atención, es que estiman que quedan como 9.200 especies de árboles por describir. Y a mí esto me parece increíble, porque no estamos hablando de un musgo que sale en la copa de una especie concreta de árbol en Borneo, estamos hablando de árboles, que son cosas muy aparentes, que son cosas relativamente fáciles de ver y que dentro de las plantas es de lo que más estudiado está. Y sin embargo, esto dice que nos queda al menos el 13% de la riqueza mundial de árboles por describir. Entonces, queda mucho por hacer. Y entrando un poco en la historia de la botánica en nuestro país, como os decía, quería hablar un pelín del pasado, porque creo que siempre que hablemos del presente o del futuro tenemos que mirar también hacia atrás, pero no es mucho mi ámbito, entonces tampoco tengo mucha información, así que voy a dar unas pinceladas muy leves. Pero sí que me gustaría poner en valor que estamos en un país con una tradición botánica muy fuerte que debemos mantener. Por ejemplo, esto es una foto de otro jardín botánico, que es el Jardín Botánico de Madrid, que como institución, porque ha estado en diferentes sitios, no siempre ha estado donde está ahora, pero como institución lleva funcionando desde 1755. Es una de las instituciones científicas más antiguas de España y está completamente dedicada a la botánica. Y entonces, bueno, ¿cómo ha funcionado un poco la historia de la botánica en España? Pues como en muchas otras partes, sobre todo en la Edad Antigua y la Edad Media, pues, el estudio de las plantas estaba enfocado a cosas útiles, sobre todo a la medicina y a la agricultura. Pero ya nos encontramos escritos botánicos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, este, el de Rústica de Columneda, es del siglo I después de Cristo, y ahí ya se empezaban a describir plantas, pero sobre todo basadas en sus usos. Cuando pasamos al Renacimiento, que fue un momento más de interés un poco más científico y más de interés por el mundo natural en general, pues empezaron a salir otros documentos de descripción de especies, todavía bastante centrados en los usos, pero con cada vez más fuerza y además especialmente en América, ¿no? En los lugares a los que estaban llegando los españoles en aquel momento. Y ya desde el siglo XVII hasta el siglo XIX hay un gran boom de la botánica. Hay un montón de descripción de especies, de descripción de plantas y un montón de viajes que están enfocados en describir organismos vivos.
José Quer, que fue el primero que hizo una especie de flora de España. Estaba centrada en las plantas que se crían, y al pobre le pasó una cosa, que es que utilizó un sistema de nomenclatura de antes del Linneo que utilizaban los franceses, y no se quiso adaptar al sistema linneano, que si no lo conocéis, pues es la manera que tenemos hasta hoy de llamar a las especies, con dos palabras en latín, de género y especie. Él utilizó otro sistema francés y entonces, como luego nadie más siguió ese sistema, esta flora cayó en el olvido, pero fue el primero que intentó hacer una aproximación de flora ibérica. Luego, esta otra persona, Cabanilles, fue otro botánico del siglo XIX muy importante, que describió muchísimas plantas de nuestro país, pero además miró mucho material que se había traído de las expediciones que se habían hecho tanto en América como en Asia como en Oceanía, y describió muchísimas especies. De hecho, si alguna vez veis una especie que la autoría pone K, es por Cabanilles, ¿no? Entonces, pues para que os hagáis una idea, en estos momentos se hacían unos viajes de recolección impresionantes. Esto, por ejemplo, es la expedición Malaspina, que llevó dos botánicos, Luis Ney y Tadeo Jeque, y este material del siglo XVIII se revisó por Cabanilles en el siglo XIX y se describieron muchísimas especies, ya no solo en nuestro país, sino que ha habido botánicos que han escrito muchas a nivel mundial. Incluso había extranjeros que tenían mucho interés en la flora de nuestro país, porque es una flora muy rica, una flora muy especial. Estamos en uno de los lugares con más biodiversidad botánica de Europa. Y por ejemplo, Boissier hizo muchísimos viajes por el sur, y de hecho en las especies del sur vais a ver que muchas se apellidan Boissieri, que se dedica a este señor suizo. O este sajón, Wilcon, que fue el primero que hizo una flora de España. La llamó Prodromus de la flora española, tenía 3 volúmenes y fue la primera aproximación después de la fallida de José Quer, que tuvo relativo éxito. Y ya metiéndonos en el siglo XX, pues sigue habiendo botánicos muy reconocidos, como Pío Fontquer, que era un militar farmacéutico, que estudió mucho las plantas medicinales, recuperó mucho ese conocimiento, hizo un diccionario de términos botánicos que seguimos utilizando los botánicos a día de hoy. José Cuatrecasas fue también un botánico muy importante, lo que pasa que él dijo que nunca iba a investigar en un país que estuviera gobernado por Franco, así que por lo que sea se tuvo que ir. Y a partir de cierto momento, a partir del 39, todas sus investigaciones se centraron en América, que es donde vivió, pero es un botánico de reconocimiento mundial. De hecho, hay una beca que da el Museo Smithsonian de Washington DC para ir a visitar su herbario, que lleva el nombre de José Cuatrecasas, por toda la contribución que tuvo en la flora americana. Y también hubo algunas mujeres, a pesar de la época, como la doctora Elena Paunero, a la que le debemos gran parte del conocimiento que tenemos ahora mismo de las gramíneas, que es uno de los grupos más grandes, botánicos y más complicados que existe. Entonces, como veis, tenemos una gran tradición botánica en el pasado, pero que continúa en el presente. Y por poneros algunos ejemplos de cosas que están pasando actualmente en cuanto a la botánica en nuestro país, seguramente habéis oído hablar de la flora ibérica. La flora ibérica está completa, tenemos la suerte de ser uno de los países que tiene una flora completa de su país. Por supuesto se van describiendo nuevas especies que hay que ir incorporando, pero faltaban 2 volúmenes, bueno, son varios volúmenes, pero faltaban 2 familias grandes, la familia de las compuestas y las de las gramíneas, muy difíciles y muy grandes, entonces ha llevado varios años, pero hace poquito, hace 1 año o 2, ya salieron. Es una obra que ha llevado 40 años, 255 investigadores de 72 instituciones de 14 países, que engloba 189 familias, 1.266 géneros y más de 6.000 especies, casi 7.000 si contamos las subespecies. Entonces ha sido una obra faraónica que ha llegado a término, que está disponible online, excepto los últimos volúmenes, no sé por qué, supongo que en algún momento estarán, si no me los pedís, que no los tengo pedís. Y bueno, es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Pero no solo tenemos una flora de plantas vasculares, antes incluso que la flora de plantas vasculares ibérica, se completó la flora de musgos. La flora de musgos lleva años hecha y dentro de poco estará disponible online también. También estas 2 están incompletas, pero siguen trabajando en ellos, que es la flora ficológica, que son las algas, o la flora liquenológica, de líquenes. Y no solo eso, sino que seguimos describiendo especies cada año.
Aquí tenéis las notas de prensa de 2020, 2021 y 2022 en las que se ve que cada año investigadores españoles siguen describiendo muchas especies. No todas en nuestro país, pero muchas sí. Por ejemplo, en 2020 se describieron 2 especies de pingüícola. Es una planta carnívora, una planta que a todo el mundo nos llama mucho la atención, ¿no? Porque tiene esta capacidad de digerir insectos, y sin embargo aún estamos encontrando en nuestro país especies nuevas. Estas en concreto, todo se consideraba la misma especie, se hizo un estudio y se vio que no solo eran varias especies, sino que 2 de las especies que englobaban eran nuevas y se describieron. Una sale por Castilla-La Mancha, la Tejedexis, o sea que os animo a buscarla. Y luego también estas yo las he traído porque tienen nombres curiosos. Por ejemplo, en 2021 se describió Renovia millennium en Gran Canaria, es una planta endémica de Gran Canaria. Se le llamó millennium porque no se describía ninguna especie de este género desde el siglo XIX. Y un investigador canario encontró esta especie. O Cares leviosa, que le pusieron este nombre por Wingardium Leviosa de Harry Potter, que es un hechizo que hace levitar. Entonces, como están las espiguillas como levitando, lo llaman así. Porque los botánicos españoles, además de describir especies, pues tienen sentido del humor. Y luego, recientemente, en 2022, se ha descrito también Hipomea ecuatoriensis, que ha tenido mucha repercusión. De hecho, a lo mejor lo habéis visto en la prensa, porque lo han llamado, bueno, yo lo he visto en los titulares, como la madre del boniato. Esto lo ha hecho un investigador español, de hecho es compañero mío, Pablo Muñoz, que lo que han descubierto es la especie silvestre más cercana al boniato que nos comemos hoy en día. Esto todavía no se sabía qué especie era un eslabón perdido. Y un equipo de investigadores que englobaban investigadores españoles han descrito recientemente cuál era esa especie. Y algunos de 2023, que evidentemente aún no hay nota de prensa de 2023 porque no ha acabado, pero algunos casos que a mí personalmente me gustan mucho es el de la ruta Museo Canariensis. Se llama así porque se ha encontrado en un museo de Canarias, en unos fardos que se enterraban con las momias de los aborígenes. Se ha encontrado una especie de ruta nueva. Las rutas son unas plantas relacionadas con la naranja, si no recuerdo mal. Pues se ha encontrado una especie nueva que de hecho nunca se ha visto en la naturaleza. Está por ver si está extinta o si es que no ha pasado desapercibida, pero se ha encontrado en restos de momias guanches. O por ejemplo, me ha parecido, estando donde estoy, me ha parecido conveniente traer el caso de Cares quixotiana, que se ha descrito hace poco. Es una especie de cares como el Cares leviosa, que se ha visto que es endémico de Castilla y La Mancha, entonces se lo han dedicado al Quijote. Y me gusta mucho esta frase del final del artículo que dice: en contraste con las primeras páginas, las primeras letras de Don Quijote, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, deseamos recordar y conmemorar la dedicación que estamos dando de este epíteto a Don Quijote. Y bueno, además de la ciencia, pues también se están llevando a cabo muchos eventos de ciencia ciudadana en nuestro país. La ciencia ciudadana es involucrar a cualquier ciudadano que no tenga por qué ver directamente con la botánica, no tiene por qué ser botánico, solo gustarle, bueno, no el momento de la botánica, sino la ciencia en general. Y hay algunas plataformas interesantes, por ejemplo Biodiversidad Virtual, que organiza varios eventos y que trata de acercarle a la gente a la biodiversidad, en este caso no solo de plantas, sino de animales también. Soil Skin es una iniciativa de ciencia ciudadana que intenta concienciar sobre la importancia de la costra biológica del suelo. La costra biológica son líquenes, musgos, incluso microalgas que viven en el suelo y que dan estructuras de suelo y que son muy importantes y hasta hace poco estaban un poco estudiadas. O Lichen City, que es otra estrategia, otra iniciativa de ciencia ciudadana que intenta acercarle a la gente los líquenes, buscando líquenes en sus ciudades, intentando relacionarlos, las especies que salen, con la calidad del aire, que es algo que se ha estudiado mucho. Pero os voy a hablar un pelín más de una iniciativa en la que estoy involucrada, bueno, y Guille también, que es el Biomaratón, que lleva en marcha, va a ser el tercer año, es la semana que viene, y que ha sido calificado como el mayor evento de ciencia ciudadana centrado en las plantas que ha tenido lugar en nuestro país. Esto fue una iniciativa de unas pocas personas a las que se empezó a unir un montón de gente, que es básicamente intentar registrar la mayor cantidad de plantas en un fin de semana que se pueda.
Para ello utilizamos una aplicación móvil que se llama iNaturalist, que no sé si la conocéis, si no, es una aplicación gratuita. Se puede también utilizar en el ordenador, que es una aplicación de ciencia ciudadana para tanto aficionados como profesionales para subir cosas que veas en el campo, cualquier tipo de organismo. Nosotros en el biomaratón nos centramos en las plantas, pero esta aplicación es para cualquier cosa. De hecho, nosotros no tenemos que ver nada con la gente que ha desarrollado esta aplicación, es una aplicación americana, pero nos viene muy bien para este evento. Entonces, básicamente es como un Facebook de naturalistas, es como tu propio cuaderno de campo, pero en el móvil, ¿no? Entonces tú le haces fotos a cualquier organismo que veas, en este caso una planta, la subes con una ubicación para saber dónde está. Si sabes lo que es, lo pones, y si no puedes no ponerlo y la comunidad te ayuda a identificar. Según cuánta gente lo haya verificado qué especie es, llega un momento que alcanza un grado de investigación. Cuando alcanza ese grado de investigación se puede volcar en otras plataformas como GBIF y es información georreferenciada que queda disponible para los científicos. Entonces esto es lo que utilizamos para el biomaratón. Básicamente salimos ese fin de semana con nuestros móviles, intentamos fotografiar todas las plantas que podamos y luego las subimos a la plataforma para identificarlos y ver cuántas plantas conseguimos ver. Se organizan muchos eventos alrededor de esto, con colegios, con asociaciones vecinales, con universidades, y al final lo que hemos visto es que, bueno, utilizamos la excusa de iNaturalist de hacer las fotos, pero en el fondo lo que queremos es salir a la calle y ver plantas. Hay gente que luego no sube las observaciones y no pasa absolutamente nada. Y por daros algunos datos de lo que ocurrió el primer año que se hizo, hubo 25.000 observaciones de 2.500 especies, lo que quiere decir que durante ese fin de semana se observó el 25% de las especies que hay en nuestro país. La actividad de la aplicación se multiplicó por 4,5 con respecto a los 2 fines de semana anteriores y por 6 con respecto a las mismas fechas del año anterior, así que nos pusimos muy contentos. Estas fueron las especies que más se observaron, es lógico porque son especies muy comunes, son la malva, la amapola, el Carabus monogina, el plantago lanceolata, pero también estuvo muy bien porque hubo incluso especies que se registraron por primera vez en la aplicación. Este musgo, Levinskia sawi, o esta leguminosa, o Nonis crispa, no se habían subido nunca en naturales, y durante ese fin de semana se subieron. Luego además se hizo un evento que también se va a hacer este año, que se llama el Data Blitz, que se reunieron online algunos expertos en grupos que son difíciles de identificar, o que son más raros, o que la gente los mira menos, y se dieron consejos de cómo identificarlos, de cómo hacerles buenas fotos para que otra persona lo pueda identificar, etc. Y esto está colgado en YouTube si lo queréis consultar. Y bueno, este año, como os digo, es la semana que viene, va a ser algunos días más, normalmente solo sábado y domingo, este año es desde el jueves, y esperamos tener mucha participación también. Para participar, como os digo, basta con que le prestéis mucha atención a las plantas esos días, pero si queréis utilizar la aplicación y todo esto, os podéis descargar la aplicación en iNaturalist y buscar el proyecto del biomaratón. Entonces, si os unís automáticamente, lo que subáis esos días se incluirá en el proyecto. Puedes ver, buscar qué actividades se van a realizar en vuestra comunidad autónoma, si va a haber salidas botánicas, si va a haber recorridos, si va a haber algún tipo de cosa así, y fotografiar todas las plantas que puedas durante esos días. Por ahora hay más de 70 eventos en 15 comunidades autónomas programados, y además este año nos ayuda Traxatec con un proyecto que tienen ellos, es una empresa, con un proyecto que tienen para intentar identificar plantas invasoras sobre todo. Entonces vamos a intentar este año, aparte de ver muchas plantas, ver cuáles de ellas son invasoras. Y bueno, en Castilla-La Mancha solo hay 2 comunidades en las que no hay eventos todavía, Castilla-La Mancha y Valencia, así que os animo a que organicéis algo, a que penséis algo que hacer esos días, una salida por aquí, por ejemplo, puede ser, o alguna cosa. Y si nos lo decís a nosotros, a biomaratonflora@gmail.com, os ayudamos en lo que haga falta, a difundir, os damos materiales, lo que queráis. Y bueno, más de la botánica en nuestro país, pues hay un montón de asociaciones centradas en la botánica con las que podéis colaborar, podéis contactar si os interesa, de palinología, de musgos, de líquenes, de algas, de lo que no hay es de helechos, pero de todos los demás sí que hay, de conservación, de etnobiología. Y es curioso que con toda la tradición botánica que había en nuestro país,
país, hasta 2019 no ha habido una sociedad de botánica global. Pero bueno, más vale tarde que nunca. En 2019 se formó la SEBOC, que se ha formado mediante la federación de todas estas otras asociaciones. Ellas siguen existiendo a nivel individual, pero a la vez se han asociado para crear esta gran sociedad botánica. Y bueno, desde la SEBOC se organizan muchos eventos, se organizan simposios, congresos, charlas, todo tipo de cosas, pero quería destacar que a mí me hace especial ilusión, que es que el Congreso Internacional de Botánica, que se realiza cada 6 años, este año lo organiza SEBOC, va a ser el año que viene, lo está organizando SEBOC, va a ser en Madrid, y es un evento muy importante para la botánica porque vienen investigadores de todo el mundo. De hecho, cuando el último, que fue en 2017, en Shenzhen, en China, tuvo más de 7.000 asistentes. Entonces esperamos que sea un gran evento en Madrid, al que estáis todos invitados. Y además, una cosa que mola bastante es que durante este evento, cada 6 años, se revisa el Código Internacional de Nomenclatura, es decir, el libro en el que ponen las normas de cómo tenemos que ponerle el nombre científico a las plantas. Y luego ese código lleva el nombre de la ciudad donde se ha revisado. Entonces el último código de nomenclatura es el código Shenzhen, pero el próximo va a ser el código Madrid. Así que pues, me hace ilusión. Y bueno, aparte de todas estas asociaciones que os he enseñado aquí, la que creo que es la asociación de más reciente creación y en la que tengo la suerte de estar involucrada es la Asociación de Jóvenes por la Botánica Española, de la que os quiero hablar un poquito más. Entonces, Jóvenes por la Botánica Española empezó con una conversación por Twitter en la que se empezó a decir, joder, pues me gustaría saber cuántos jóvenes hay interesados en la botánica ahora mismo, ¿por qué no hacemos un grupo de WhatsApp? Se hizo un grupo de WhatsApp y de repente había casi 300 personas en ese grupo. Entonces dijimos, pues sí que somos gente, o sea, a lo mejor estamos aquí pensando que a nadie le interesan las plantas, pero sí que existe este interés. Entonces, según esto empezó a tomar fuerza, decidimos que molaría que fuera una cosa más formal. Y hace muy poquito, este mismo año, nos hemos conseguido constituir como asociación oficial en el registro de asociaciones y tenemos pues una serie de objetivos y una serie de qué somos, ¿no? De identidad. Por una parte, ahora mismo somos la única y la mayor comunidad juvenil de personas apasionadas por las plantas, por la botánica. Tenemos más de 200 integrantes entre 18 y 40 años. Y creemos que en esta asociación lo que está representado es la nueva generación de botánicas y botánicos que va a haber de nuestro país. ¿Qué objetivos tenemos? Pues promover, impulsar la vocación y el estudio de la investigación botánica, tener una comunicación que permita hacer llegar la información y orientar a esta nueva generación de botánicos, formar a una nueva generación de personas apasionadas por las plantas, combatir la botanopsia, de la que ya os he hablado, y fomentar la divulgación de la botánica, difundir cualquier trabajo, cualquier iniciativa que cualquier persona que forme parte de la asociación quiera llevar al mundo, colaborar y cooperar con otras asociaciones que estén centradas en la botánica, tanto nacionales como internacionales. De hecho, hace poco hemos firmado un acuerdo de colaboración con SEBOC para trabajar juntos, y reivindicar la importancia y el reconocimiento del papel de la juventud en el avance y la difusión del conocimiento científico. Entonces, bueno, tenemos esta junta directiva. Más adelante intentaremos arreglar el hecho de que soy la única mujer, pero poco a poco. Tenemos presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 3 vocales, entre las que me encuentro. Y también estamos funcionando un poco por comisiones. Van surgiendo comisiones que se encargan de ciertos aspectos con un coordinador voluntario que se encargan pues, de llevar a cabo diferentes actividades. Por ahora tenemos una comisión de comunicación y divulgación, una de participación y organización de eventos y otra de igualdad. Y además tenemos un sector dentro de Jóvenes por la Botánica, que es Jóvenes por la Micología, porque queremos dejar claro que sabemos que los hongos en realidad no son plantas, pero que tradicionalmente han sido estudiados por los botánicos. Así que los jóvenes micólogos también tienen cabida dentro de Jóvenes por la Botánica Española. Desde la Comisión de Eventos pues estamos muy involucrados en todos los eventos de divulgación y ciencia ciudadana que surgen, como el biomaratón del que ya se ha hablado, o la flora invasora, que tiene que ver con este proyecto de Invaplant de Transatec.
También intentamos estar presentes en los congresos, simposios y reuniones científicas que tengan lugar, centrados en la botánica. No solo los difundimos entre nuestros socios, sino que allí intentamos reunirnos y unir fuerzas y conocernos. Y también estamos llevando a cabo muchos eventos últimamente, como excursiones, cursos, talleres y charlas. Por ejemplo, una socia organizó un taller de iniciación a la ilustración botánica digital. Se han hecho diferentes rutas en diferentes zonas de España. Dentro de poco va a haber una en el Ayo de Montejo, en Madrid, pero ha habido otras pues, en Tenerife o en Sevilla, y también charlas que personas de la asociación quieren llevar a cabo. Y por poneros un ejemplo, pues esta excursión que se hizo hace poco en Sevilla, una ruta interpretativa de orquídeas, tuvo bastante éxito, fueron bastantes personas y vieron un montón de orquídeas, que era un poco el objetivo. Y aquí he puesto un polinizador para no perder vuestra atención, pero tienen flores estupendas, muy bonitas, y estamos muy contentos con la acogida que están teniendo estas excursiones y estas iniciativas. Desde la comisión de divulgación pues también intentamos hacer muchas cosas, sobre todo en redes sociales, muchos posts, y por ejemplo cada mes elegimos una especie del mes que proponen nuestros propios socios, hacemos una votación y van saliendo. Aquí tenéis algunos ejemplos de 2022. Y como veis son todo tipo de organismos botánicos, desde helechos, aquí hay un líquen, plantas con flor, también salen algas, de todo. Y bueno, después de la especie del mes, cada año elegimos también la planta del año. Por ejemplo, en 2021 fue Labios Pinsapo, que describió poesías de que os he hablado antes. También, como queremos difundir mucho las cosas que hacen nuestros integrantes, hacemos una recopilación de trabajos académicos. Por ejemplo, tenemos esta recopilación de trabajos de fin de grado, de fin de máster y tesis que han ido haciendo a lo largo del año nuestros integrantes. Y también hemos hecho un concurso de fotografía que ha tenido una acogida muy buena, con dos categorías, una de organismo y otra de paisaje. Las dos ha ganado Luis Salón. Y bueno, a mí especialmente esta, en la pantalla no se ve muy bien, pero es un prado de Posidonia debajo del mar, me ha parecido muy original. Y la otra es una compuesta amarilla que no soy capaz de identificar. Y luego desde la Comisión de Igualdad es la que se ha creado hace menos tiempo, entonces todavía no hemos podido hacer muchas cosas, pero como mínimo hemos querido estar presentes en fechas señaladas como el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, o durante la Semana del Orgullo. Y queremos crear aquí un espacio que es seguro para personas, para que no haya ninguna persona discriminada por su orientación sexual o su género o cualquier otro tipo de cosa dentro de la asociación. Entonces, bueno, algunas cosas que hemos hecho han sido vídeos para difundir por nuestras redes sociales. Os he traído uno que hicimos para el 11 de febrero, que me gusta mucho porque además también refleja mucho la diversidad de perfiles que hay dentro de Jóvenes por la Botánica, y que os quería poner aquí. Antes hemos visto que se oye bien, así que... Hola, yo soy Jessica y siempre tuve claro que quería estudiar ciencias, porque yo desde pequeña era una niña muy curiosa que necesitaba preguntar todo el rato y saber el porqué de las cosas. Por qué volaban los aviones, por qué había volcanes, cómo funcionaban las plantas. Entonces desde siempre elegí un camino científico-tecnológico para estudiar. Ahora que ya hice una carrera científica y todo esto, pues es algo que me hace sentir muy bien porque ha ido dando respuestas poco a poco a todas esas preguntas que yo me hacía de pequeña. A mí me han inspirado las ganas de saber más y toda la variedad de plantas que hay aquí en Galicia, con tanta historia y tanta conexión con la cultura. Soy Sonia Molino, estudiante predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid, y soy investigadora botánica porque en segundo de carrera, cuando la persona que me dio las clases me abrió a ese mundo, decidí que no podía hacer otra cosa en la vida que no fuera estudiar las plantas. Satisfacer la curiosidad de mi insaciable niña interna y demostrarle que las plantas sí que molan. Hola, soy Laura González Hernández y me dedico al mundo de la ilustración científica. Hago este vídeo con motivo del próximo 11 de febrero para animar a todas aquellas niñas y mujeres con un lado creativo que se quieran dedicar a la ciencia a que exploren el mundo de la ilustración científica y de la divulgación científica, además de reivindicar nuestro lugar en la ciencia.
Un saludo. Soy Noelia Hidalgo y comencé mis estudios con licenciatura, en este caso en Ciencias Ambientales, y perseguí o desarrollé mis trabajos de investigación con el máster de Biodiversidad y Biología de la Conservación. Tal fue la motivación que adquirí que decidí realizar mi tesis doctoral en el estudio y la caracterización de los tipos funcionales de la flora y la vegetación que habitan los ecosistemas serpentínicos suribéricos. Continúo mis líneas de investigación actualmente en el Departamento de Botánica de la Universidad de Málaga y os animo a todas a que sigáis persiguiendo vuestros sueños, ya esté en relación con el mundo de la investigación o con cualquier tipo de actividad que desarrolléis en vuestro ámbito profesional. Hola a todos, soy María José García y Miriam Muñoz García y estamos aquí para animar a todas las niñas a que estudien carreras STEM y se interesen por la ciencia, como hice yo, que estudié biología para poder asimilar, comprender y transmitir el maravilloso entorno natural que nos rodea. Un saludo desde Sierra Morena. Hola, me llamo Alba y soy estudiante del grado de biología y bueno, desde muy pequeña siempre me he preguntado el porqué de las cosas y después de unas vueltas un poco random a lo largo de mi vida acabé en esta carrera y sobre todo descubriendo lo que es mi verdadera pasión, que es la botánica. Entonces espero que gracias a este vídeo y con motivo del 11 de febrero anime a muchas niñas y adolescentes a continuar con su camino en la ciencia. Yo estudio biología y ahora estoy haciendo un máster en biodiversidad. La verdad es que al principio empecé pues, por curiosidad, porque lo que nos dan en el colegio es muy poco y quería aprender más. Al final me acabé quedando porque he descubierto un mundo maravilloso que no deja de sorprender. Hola, soy Estrella y soy botánica. Y bueno, soy botánica porque me gusta haceros llegar a la sociedad y al mundo en general lo importantes que son las plantas de nuestro entorno. Y sobre todo, conservarlas. Es muy importante conservar las plantas que nos dan alimento, medicina, el aire que respiramos y el carbono con el que crecemos. Así que nada, si estás pensando en ser botánica, anímate porque no hay género en este trabajo y puedes ser lo que quieras ser. Que nadie te diga lo contrario. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, queremos inspirar a las futuras científicas, biólogas y botánicas del mundo con los testimonios de algunas de nuestras integrantes. Soy mujer y hago ciencia. Pues bueno, a mí este vídeo me gusta mucho porque, bueno, aparte por todo lo que reivindica, pues también vemos que pues intentamos englobar gente de personas de todo el territorio nacional, de cualquier etapa en su carrera y que se sientan bienvenidas. Y luego en el otro vídeo que tenemos es más cortito porque fue para TikTok, pero más o menos el espíritu es el mismo. Este fue por el Día Internacional de la Mujer. Me llamo Raquel Viso y soy botánica. Actualmente mi formación se centra en taxonomía y ecología de diatomeas. Hola, me llamo Silvia Molino, soy pteridóloga y estudio la sistemática de una familia de helechos que se llama la familia de la misma. Hola, soy Susana, soy bióloga y estudio la identificación de especies en aguas y praderas europeas. Soy Iber y soy bicóloga. Estudio osteomicetos, un grupo de hongos endosimbiontes y artrópodos de agua dulce. Hola, soy Clara, soy estudiante de biología y técnico en paisajesmo y medio rural y estoy realizando un TFG sobre flora de Guinea Ecuatorial. Hola, soy Alba y soy bióloga evolutiva. En mi tesis estudio la coevolución entre gramíneas y los hongos endófitos que habitan dentro de ellas. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las mujeres alzaremos la voz para conseguir hacer del mundo un lugar más igualitario y feminista. Hoy, igual que cada día, nuestra lucha sigue. Así nos conocéis un poquito más. Y nada, luego también en nuestra página web pues intentamos reunir recursos que puedan ser útiles para cualquier persona apasionada por la botánica. Pues por ejemplo aquí tenemos un compendio de sociedades botánicas afines, de ofertas de trabajos, lugares donde se estudia botánica, etc. Aquí os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo aquí tenemos centros de investigación botánica y jardines botánicos. Aquí está esto. Y para que se puedan acceder a sus páginas web y ver qué cosas pueden ofrecer.
También revistas científicas que estén centradas en la botánica para alguien que se esté planteando dónde publicar sus trabajos, o ofertas de empleo, becas, voluntariados relacionados con la botánica. También los intentamos difundir y dejarlos en la web disponibles. Y también tenemos ahí un repositorio de infografías botánicas o láminas que puedan ser interesantes o que puedan servir para cualquier persona que quiera divulgar o enseñar cosas sobre botánica. Bueno, también en la página web podéis encontrar nuestros estatutos, y esto es una cosa de hace poco que fue muy llamativo y nos hizo mucha ilusión, que fue que nos invitaron a la Asamblea de Madrid para dar propuestas medioambientales de cara a las elecciones que pensáramos como botánicos que eran importantes en nuestra comunidad autónoma, y no quisimos que eso se quedara allí. Entonces generamos un documento para cualquier persona que le pueda ser de utilidad de propuestas medioambientales centradas en las plantas que creemos que se pueden llevar a cabo. Y lo más importante, hay una sección de memes botánicos que vamos recopilando, que acaban apareciendo en algún momento en el grupo de WhatsApp, y no queremos que se pierdan, entonces están ahí para vuestras presentaciones y para todo lo que os haga falta. Estamos también en un montón de redes sociales, además en todas nos llamamos igual, es fácil encontrarnos, @jóvenesbotánica, en Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok o Facebook. Y también tenemos canales de comunicación para nuestros socios, tanto por correo electrónico. El Discord está un poco abandonado porque la gente no lo usa, y seguimos manteniendo ese grupo de WhatsApp que hizo nacer la asociación. Y por todos estos medios de comunicación difundimos cualquier cosa que pueda ser de interés para nuestros socios, desde visitas de empleo, las visitas guiadas que estamos organizando últimamente, o cursos que sean interesantes para cualquier persona que le gusten las plantas. Entonces, bueno, si tienes entre 18 y 40 años y te interesa la botánica, te puedes unir a través de nuestra página web, es completamente gratuito. Cuando un socio cumple los 41, no lo sacrificamos, puede seguir siendo socio. Tiene otro nombre, creo que es socio honorífico o algo así, pero puede seguir formando parte de la asociación, y por supuesto cualquier persona está invitada a colaborar con nosotros y a venir a nuestras actividades. Entonces nada, espero que os haya gustado esta charla así un poco heterodoxa, y si tenéis alguna pregunta estaré encantada de intentar responderla.